Todos y bienvenidos a este repaso técnico educativo rápido de cara a la semana que viene, semana del 30 de septiembre. Trader, vamos a ver qué posibilidades de soportes y resistencias podríamos tener en los mercados, como por ejemplo Forex. Cuidado con el DXY, importante soporte S100,50. El mercado de acciones, SP500, ya saben, el Russell, el IBEX 35, HK50, importante explosión de precios en un movimiento de compras que se ha producido como veníamos esperando respecto del repaso técnico rápido anterior. Por supuesto, el cobre, otro que se ha apuntado a la tendencia ascendente, el oro, el petróleo y Natgas. Traders, comenzamos. Vamos a comenzar como siempre por Forex, por el índice del dólar, el USDX, el DXY. Traders, posibilidades, como les comentaba, 100,50. Me gustaría hacer un zoom de la zona y que vieran un pequeño detalle, como el DXY pierde. El 5,50 lo recupera y cuidado, porque ahora se está apoyando como soporte, es decir, que ha tenido la posibilidad de tomar resistencia y continuar la tendencia descendente al siguiente objetivo, que lo tendríamos concretamente en este área. Me voy a quitar del medio para que lo vean, me estoy refiriendo a este objetivo, posibilidad de resistencia, pero no ha querido esa resistencia y sin embargo se ha vuelto a situar por encima con posibilidades de soporte. ¿Qué puede significar eso? Bueno, si ese soporte es positivo, es objetivo, trader, si aguanta el soporte, posibilidades de vuelta del índice del dólar al área 101,80, 102,00. Me estaría refiriendo a ese nivel de resistencia superior, donde ya sabemos que fue anterior soporte claramente establecido, pero es un nivel de resistencia puesto que el precio está por debajo. Luego tendríamos soporte, resistencia. Continuamos con el dólar peso mexicano. Ya saben que Banxico ha tocado los tipos de interés a la baja. Bueno, las posibilidades serían de devaluación del peso, es decir, continuación de este cruce hacia arriba por parte del Banco Central de México. Vamos a ver realmente qué ocurre para los traders. Lo primero, posibilidades de anterior área de resistencia, soporte, también aquí resistencia, soporte, el precio está por encima. Luego tenemos un área de soporte y un área de resistencia un poquito más arriba, desde mi punto de vista, a la que realmente estaría apuntando el dólar peso mexicano. Es decir, que mientras que estemos por encima de este área, espiral, aquí lo vemos claramente, una espiral de precios ascendente, pivotes de mínimos crecientes, tendencia, definición de tendencia ascendente, posibilidad de soporte, movimiento que deberíamos de buscar con nuestro plan de trading al área de resistencia. Solo pensaríamos de vuelta y en contra del Banco de México, a la fortaleza del peso. Aquí tenemos la segunda divisa de este par, de este cruce, si realmente fractura este área de soporte y observamos que lo toma como resistencia. Ahí podríamos ver objetivo primero, objetivo segundo. Mientras que estemos por encima de ese soporte, movimiento ascendente para el dólar peso. Continuamos con el dólar australiano, traders. Importante, continúa la fractura que ya vimos. Voy a dibujar esta línea de pivotes de mínimos crecientes. Ahí la tenemos. Mientras que estemos por encima, voy a hacer un zoom de la zona. Mientras que estemos por encima de este área, trader, de hecho, fíjense que en ese área de pivote de máximos con su inmediato a la izquierda superior, ahí ya lo ha tomado este área que era una anterior área de resistencia claramente establecido, lo ha convertido en resistencia, a la fractura lo ha convertido en soporte. Una vez más vemos que no hay nunca que correr detrás del precio. Bueno, este para mí sería un soporte menor. Todavía tenemos un mejor soporte para el dólar australiano y precisamente me estoy refiriendo a este área anterior de resistencia. Fíjense en los históricos, voy a hacer un zoom menos otra vez, posibilidades de clara resistencia, resistencia, también aquí ven claramente resistencia, por aquí por la izquierda, por supuesto, también ven alguna posibilidad de soporte, luego el precio está por encima. Para nosotros sería un soporte menor que ya lo ha tomado y un soporte mayor, mientras que esté por encima de ese soporte mayor, las posibilidades para este cruce dólar australiano, su cruce dólar americano, gran correlación con el oro, que cuidado, está fortísimo, llegarían a ser objetivo 127,2% de Fibonacci. El euro dólar, bueno, el euro dólar, traders, parece que tiene problemas, se le está atragantando el 1.12, de acuerdo, 1.1180, 1.12. Por ahora es un área de resistencia. De hecho, fíjense, este área, voy a dibujar la horizontal, 1.12, 1.1180, me estoy refiriendo a este pequeño segmento, una vez resistencia, segunda vez resistencia. Ya llevamos varios días ahí, de hecho, fíjense que no ha sido capaz de situarse por encima. Si el euro dólar definitivamente en esa debilidad del dólar fractura, posibilidad de soporte y continuación de la tendencia, pero debemos de tener cuidado, porque hemos visto que el DXY, recuerden, aquí el dólar americano es la segunda divisa, el euro
es la que más pondera sobre el índice del dólar, el URDX, el DXY. Eso significa que si el DXY rebota, el euro dólar podría corregir a la baja. Posibilidades de corrección. Bueno, tendríamos un excelente soporte para tratar de volver a continuar la tendencia de pivotes de mínimos crecientes que estamos viendo claramente establecida en este área anterior. Resistencia, claramente, resistencia, posibilidades de soporte y estaría atrapado en rango, área de resistencia, área de soporte. Y mientras que esté por encima de este área, las posibilidades que deberíamos de buscar desde mi punto de vista seguirían siendo ascendentes. Vamos a continuar con la libra dólar. Bueno, la libra dólar, aquí tenemos dibujada una línea ascendente de pivotes de mínimos crecientes claramente establecidas. Mientras que esté por encima de ese área, las posibilidades son alcistas para la libra dólar. Por ahora vamos a tener cuidado. Voy a dibujar la paralela a esa línea que acabo de dibujar, a ver si puedo dibujar la paralela. Recuerden, ahí está, cómo se superponen. Posibilidades desde ese pivote. De hecho, voy a bajar a H4 a intradía para verlo mucho mejor. Fíjense cómo coincide ahí esos dos pivotes o tres pivotes de máximos, posibilidades de resistencia, y tendríamos un canal ascendente para la libra dólar donde deberíamos de buscar áreas de soporte. Primer área de soporte interesante desde mi punto de vista para la libra dólar, bueno, pues área de resistencia anterior claramente establecido, también soporte. Si viene a buscar el precio de este área, fíjense que tendríamos un doble soporte. Por un lado tendríamos la espiral, bueno, esta línea ascendente de pivotes de mínimos crecientes, por otro lado horizontal, para tratar de enfocarnos, si vemos lógicamente que este soporte es efectivo, posibilidades de continuación de resistencia al área de resistencia, que lo tendríamos concretamente aquí en la parte alta del canal. Si observamos que lógicamente estos dos áreas de soporte son fracturados, cuidado, porque ahí deberíamos de saltar nuestra invalidación en los mercados, porque tendríamos una posibilidad doble de resistencia a la vuelta con posibilidad de objetivo ese pivote de mínimos. Vamos a continuar con el kiwi, el dólar neozelandés, que sigue en esa espiral también ascendente de pivotes de mínimos creciente. Bueno, claramente establecida. De hecho, podríamos dibujar un canal igualmente, igual que hemos hecho en la libra dólar. Fíjense cómo perfectamente se podría dibujar ese canal. He bajado nuevamente a H4 para que vean las posibilidades que puede darnos el kiwi. Bueno, el kiwi, mientras que permanezca por encima de la parte baja del canal ascendente, bueno, posibilidades de movimiento al área de soporte y continuación al área de resistencia. Solo en el caso de que se salga del canal por debajo, ahí podríamos tener un área de resistencia con posibilidad de un movimiento descendente mayor. Me gustaría que se fijaran en esa horizontal que acabo de trazar. Ya la he tomado una vez como soporte. Este área es crítico, es un nivel clave. Si sitúa por debajo, interesante resistencia, posibilidad de buscar ese pivote de mínimos, ¿de acuerdo? Un plan de trading. Y segunda parte del plan de trading, si mantiene este área, las posibilidades de volver al área de resistencia anterior, que como ven, precisamente es bueno, la parte alta del canal ascendente en el kiwi. Luego, excelente área para controlar el riesgo, concretamente este pequeño segmento de aquí abajo. Continuamos con el dólar CAD. Bueno, el dólar CAD que definitivamente ha fracturado nuestro área de soporte. Ahí lo vemos. De hecho, ya ha tenido dos velas. No hay que correr detrás del precio. ¿Qué es lo que hay que hacer ahora? Bueno, lo primero, pivotes de mínimos y de máximos, como ven aquí claramente, pivotes de máximos, también de mínimos, decrecientes, tendencia de ventas, fortaleza, en este caso del CAD. Luego ya nos está dando pistas. Cuidado con el crudo, gran correlación entre el CAD y el crudo, el dólar canadiense, posibilidad de rebote en la energía y fractura, como avanzábamos también en NatGas, de áreas de resistencia. Lo vamos a ver ahora luego. Bueno, la primera posibilidad del dólar CAD como área de resistencia. Bueno, aquí tendríamos lógicamente el área de resistencia menor, pero tenemos un área más potente de resistencia aquí, en torno a este área, 78,6% de Fibonacci, donde vemos que ya ha sido tanto anterior resistencia, ahí como ven, soporte, anterior resistencia, el precio está por debajo. Si viene a visitar este área, sería una doble resistencia. Por un lado tendríamos la línea horizontal, por otro la línea descendente de pivotes de máximos decrecientes, posibilidad de continuación de la fortaleza del CAD. De hecho, si estuviéramos equivocados, como somos traders, podemos estar equivocados, deberíamos de hacer saltar las invalidaciones en este área, porque a la vuelta lo podría utilizar como soporte. Luego volvemos a ver un excelente área de control de riesgo en este cruce dólar CAD. Dólar franco, bueno, ya saben que el Banco Nacional de Suiza ha tocado los tipos de interés y por ahora nada
que se haya salido de las expectativas previstas. 25 puntos básicos hacia abajo, me parece que lo ha dejado en el 1%, perdonen, lo estoy comentando de memoria, de lo que recuerdo. Para mí, importante, 83,80. Vamos a quedarnos con ese nivel. 83,80 soporte, de hecho ya lo ha tomado dos veces, una vez concretamente en este área, otra vez en este área. Otro nivel importante para el dólar franco. El dólar franco 85,50. Vamos a quedarnos con esos dos niveles. ¿Por qué? Bueno, posibilidad anterior de soporte en el 85,50, también de resistencia, por ahora resistencia. Estaríamos en rango. ¿Cuándo se podría desarrollar una tendencia? Bueno, primero, si el DXY rebota en el 5,50, la probabilidad sería de venir a visitar este área de resistencia superior. Si lo fractura, hay ya, traders, posibilidad de tendencia. Primer plan de trading, soporte, continuación al movimiento de resistencia superior, que lo tendríamos concretamente aquí abajo. Aquí arriba. Si puede suceder lo contrario, que fracture por debajo. Bueno, si fractura por debajo, posibilidades de resistencia y podríamos observar un movimiento al siguiente pivote de mínimos como primer objetivo. Por ahora, mientras que esté en rango, lo mejor es permanecer a la espera. Continuamos con el dólar yen. Bueno, el dólar yen sigue en esa espiral claramente descendente de pivotes de máximos decreciente. Ha hecho un movimiento, bueno, pues de barrida de stops. Ahí lo ven claramente al área de compras por encima de las medias de 34 exponenciales, se ha vuelto a situar por debajo y las expectativas seguirían siendo de fortaleza en este caso del yen. Para lo cual voy a trazar desde ese pivote de mínimos, fíjense, estos retrocesos de Fibonacci. Vamos a ver el área 78. Bueno, ahí tenemos ese área que, como ven, fue anterior, área de resistencia importante, soporte, resistencia anterior, lo ven claramente en los históricos, por este lado, nuevamente soporte desde donde comenzó el movimiento. A la vuelta, cómo se produce ese vaivén de precios en torno al área, lo toma como resistencia una vez y dos veces. La posibilidad seguiría siendo de fortaleza del yen con objetivo 127,2%. Solo pensaríamos nuevamente en debilidad del yen si fractura este área actual resistencia, se sitúa por encima. Bueno, ahí podríamos tener un soporte y vuelta al movimiento de resistencia superior. Mientras que eso no ocurra, posibilidades descendentes en el dólar yen. Bueno, continuamos con el cobre. ¿Se acuerdan, traders? Continuamos y la posibilidad de fractura de este importante área de soporte resistencia, fue anterior soporte, anterior resistencia, definitivamente el cobre lo ha fracturado, se apoya como soporte y continúa al movimiento de resistencia superior, justamente lo que comentábamos en el repaso técnico rápido anterior. Bueno, las posibilidades ahora del cobre, vamos a tener cuidado porque para esta semana tenemos aquí un área de resistencia, ahí está, que ha tomado ya precisamente, bueno, y si no ha tomado, se ha aproximado mucho, podría seguir subiendo un poquito, pero fíjense que el rango estaría limitado. Estaría limitado por este área de resistencia y con posibilidad de vuelta ahora. El soporte podría incluso quedar en rango el cobre. Pensaríamos en continuación de esa tendencia ascendente de pivotes de mínimos crecientes si fractura el área y vemos que se apoya como soporte. El objetivo, el siguiente nivel de resistencia. Mientras que eso no ocurra y permanezca por debajo, la mayor probabilidad sería de vuelta al área de soporte dentro de esa tendencia ascendente nuevamente que se está desarrollando en el cobre. Lo que quiero decir es que no corramos detrás del precio. Bueno, continuamos con el mercado de acciones. Primero el SP500. Bueno, sigue la continuación de ese movimiento. Importante área de soporte sobre la línea fracturada. Me estoy refiriendo a este área de resistencia que se ha convertido ahora en soporte. Aquí ven claramente cómo se produce la fractura, posibilidades de soporte. Ese soporte para mí sería soporte menor, tendríamos un soporte mucho más importante para el mercado de acciones americano aquí, donde los históricos ya han tomado niveles tanto de resistencia como de soporte. Objetivo para el mercado de acciones americano, como les comenté la semana pasada, sigue siendo el mismo, el 5.800 y un objetivo mucho más ambicioso. Bueno, estaríamos hablando de los 6.000 puntos. Pero lejos de correr detrás del precio, me gustaría que se fijasen en esta espiral de pivotes de mínimos crecientes. Esta sería la línea que diferenciaría las compras de las ventas, mientras que el mercado de acciones esté por encima,
cuanto más se aproxime, mejor control de riesgo podemos tener en el área de soporte y tratar con nuestro plan de trading de continuar la tendencia. Continuamos con el US 2000. Bueno, definitivamente vino a fracturar este área de resistencia y ahora ha tomado uno nuevo, lógicamente, dentro de esa espiral de pivotes de mínimos crecientes. Ahí tendríamos ese nuevo área de resistencia. Voy a hacer un zoom de la zona. Pivote de mínimos claramente crecientes. Ahora tendríamos un excelente que nos ha dejado área de soporte. Área de soporte en este área aproximadamente, ahí ven, el área de anterior soporte, anterior resistencia. Aquí lo ven claramente en los históricos, posibilidades de tanto resistencia como soporte. El precio está por encima. Lo más que se aproxime al área, fíjense que este área de resistencia fracturada ahora es un soporte. Luego tendríamos en este pequeño triangulito, ¿de acuerdo? Este pequeño ángulo, tendríamos un excelente soporte para tratar de continuar y enfocarnos en el objetivo que sería precisamente este área de resistencia superior en el US 2000. Por ahora, mientras que estemos por encima de este área, posibilidades ascendentes para la bolsa. Continuamos con el IBEX 35. ¿Se acuerdan? Ya les decía que mostraba el camino. Sigue intratable. Bueno, la fortaleza del IBEX 35 es increíble a la fractura del 127 y una vez más veo que no hay que oponerse a la tendencia principal. Es un error, traders, nos podemos descapitalizar. Vamos a ver por qué tenemos, primero, una línea de pivote de mínimos claramente creciente, que es nuestro soporte. Un objetivo ahora visual al 161,8%. No corramos detrás del precio. Si hace un nuevo movimiento al 127, fíjense, 1, 2, 3, hasta 4 días lo ha tomado como soporte. Si hace un nuevo movimiento tendríamos un doble soporte. Por un lado tendríamos el 127,2% de Fibonacci, anterior área de claro soporte, ahí está establecido, fue un área de resistencia, y a la fractura lo ha establecido como soporte, y por otro lado tendríamos esta línea, bueno, esta línea de pivote de mínimos crecientes, doble soporte, nuevamente se nos vuelve a formar ese pequeño angulito de soporte con el objetivo del 127,2%. HK50, traders, increíble movimiento del rezagado, el que estaba más rezagado. Bueno, a ver, porque aquí las posibilidades son grandiosas ahora mismo. Pivotes de mínimos claramente crecientes, fractura del área de resistencia, y fíjense dónde nos está apuntando, a los máximos, está apuntando a este área, perforar el área y llegar al 261,8%. Bueno, como trader, ¿qué es lo que debería de hacer aquí si he perdido esta oportunidad de trading a la fractura? Bueno, lo primero, observar que el pivote de mínimos son crecientes. Debo buscar un área de soporte. Observación. El área más interesante de soporte para incorporarnos al HK50 concretamente lo tendríamos ahora mismo entre estos dos niveles, el 161 y el 188,6% de Fibonacci. ¿Por qué? Bueno, lo primero, área de resistencia anterior, área de resistencia anterior, área de soporte anterior. También hay vueltecitas del precio, como ven por aquí, como ven por aquí. Bueno, movimientos que siempre se producen en torno de vaivén a la línea, pero nos debemos de fijar en que también hay interesantes áreas tanto de soporte como de resistencia. Por lo tanto, cualquier movimiento de la HK50 que pudiera realizar al área de soporte, en una tendencia de compras buscamos áreas de soportes. Trataremos de continuar la tendencia al 261,8%. Luego, gran explosión de precios ascendentes en el HK50 en un movimiento de compras, trader. Como ya comentábamos del gran rezagado, ¿se acuerdan? Les decía que era casi mi favorito, el gran rezagado, precisamente por eso, porque era el que todavía no había hecho ese impulso alcista. Bueno, pues ya lo tenemos, trader, el impulso ascendente ahí lo tenemos. Continuamos con el oro. Bueno, el oro con posibilidades de corrección. Lo primero me gustaría que vieran esta tendencia, ese pivote de mínimos crecientes, nuevamente, posibilidad de una parte baja de canal, simplemente estoy en H4 y trataremos de corregir. Fíjense que el oro podría estar en un área de resistencia, parte alta del canal, vuelvo a dibujar paralela a la parte alta, la parte baja de canal, me estoy refiriendo que esas dos líneas son paralelas, como ven, y la traslado, la muevo a la parte baja. Bueno, ahí podríamos tener un canal. ¿Qué es lo que ocurre con los canales? Bueno, nosotros que los canales, si son ascendentes, pivotes de mínimos crecientes claramente establecidos, deberíamos de buscar áreas de soporte en el oro. Bueno, pues primera posibilidad de soporte, este área de soporte resistencia. Fíjense que aquí volvemos a tener el angulito, el ángulo para tratar de anterior soporte, anterior resistencia. Luego tendríamos un soporte un poquito más abajo, que también fue esta
esta anterior resistencia, ¿de acuerdo? Este anterior área de resistencia. Luego, las dos posibilidades que tenemos en el oro para incorporarnos a la tendencia fundamental que se está produciendo ascendente, bueno, serían esperar a que hiciera un pequeño movimiento de corrección al área de soporte y desde aquí, tratando de controlar el riesgo con nuestro plan de trading, trataremos de volver a la parte alta del canal que se está produciendo. Solo pensaremos en una corrección un poco mayor, incluso un rango, tampoco tiene por qué ser corrección trader, porque fíjense que tenemos un área de resistencia soporte justo más abajo y sí que podría la perforación de este área quedar en rango el oro, pero mientras que permanezca por encima, como lo vemos, las posibilidades siguen siendo en el oro ascendente. Bueno, el crudo trader por ahora espiral descendente, pero me llama la atención ese soporte. Fíjense ese soporte trader del crudo, ya hemos visto la fortaleza del CAD, ahora está, bueno, que ha fracturado ese área de soporte. Por ahora el crudo sigue en esa espiral descendente de pivotes, de máximos decrecientes. Se ha tomado nuevamente doble día aquí este área de soporte. ¿Qué podría suceder? Bueno, para mí, desde luego el crudo estaría por ahora en rango. Área de resistencia, concretamente, voy a hacer un zoom de la zona ahora. Este área de soporte anterior sería el área de resistencia y aquí tendríamos el área de soporte. Fíjense que ha hecho lo mismo que el DX, sí que lo hemos visto al principio. Un intento de ir por debajo y a la fractura tomar el área de resistencia y ha venido al área de soporte, a la fractura lo ha visitado como soporte y ahora la perspectiva sería vuelta al área de resistencia, soporte, resistencia y mientras que no fracture uno de los dos, las posibilidades del crudo serían rango. NatGas, bueno, ya comentábamos que a la fractura de este área de resistencia podría hacer una pierna ascendente, NatGas un movimiento ascendente y así ha sido al siguiente nivel de resistencia, concretamente apuntábamos a ese nivel. Bueno, todavía no ha sido alcanzado este área de soporte anterior, fíjense ahí. Luego tenemos una espiral claramente definida, pivotes de mínimos, todos ellos crecientes, tendencia ascendente. Luego, si observamos que NatGas, voy a proyectar estos retrocesos de Fibonacci desde ese pivote de máximos trade al doble suelo. Ahí tenemos un doble suelo que ha realizado NatGas, me estoy refiriendo a ese área. Mientras que NatGas permanezca por encima del soporte resistencia básico, ahí, que se ha apoyado para desplegar el siguiente movimiento, observen, área de resistencia fracturado, ahí, este área, me estoy refiriendo, ahí, ese área de soporte, se lo ha utilizado para desplegar el último movimiento. Bueno, mientras que NatGas permanezca por encima de este área de soporte, las proyecciones de NatGas siguen siendo ascendentes y cuidado, porque a la fractura del área 161,8%, que era nuestro objetivo del repaso técnico anterior, posibilidad de venir a buscar esos máximos. Nos quedaríamos con el 212%. Bueno, traders, que ya me despido. Recuerden, déjenme sus comentarios, déjenme qué les parece, de si quieren que analicemos algo más concreto, que estamos para ayudar. Un abrazo muy fuerte y que pasen un excelente fin de semana. Adiós.